Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 27 de enero, que inicia con un vehemente llamado de Amnistía Internacional al gobierno hondureño. La noticia del día es presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. En una carta dirigida a la presidenta Xiomara Castro, Amnistía Internacional reconoce la fortaleza del gobierno en su primer año, como los progresos para una completa derogación de la sede y los avances en las discusiones para la instalación de la Sisi. No obstante, lamenta que aún no haya avances en otros temas urgentes en materia de derechos humanos, como la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la protección efectiva de los defensores de derechos humanos o la creación de una ruta para la desmilitarización de la seguridad pública. En ese aspecto recordó que hace justo un año se le expresó a Castro que su gobierno debía mostrar audacia y voluntad para atender las causas y los efectos del oscuro legado de los gobiernos de la década anterior. Por tanto, es momento de ver resultados y demostrar la voluntad de su gobierno que requiere la población en Honduras. Y es tiempo de cumplir con algunos compromisos mínimos para que las personas puedan vivir en su país dignamente. Primero, consideraron que se debe desmilitarizar las calles, revisando la idoneidad del estado de excepción y garantizando los principios de necesidad y proporcionalidad, así como seguir todos los procedimientos, incluyendo notificaciones oficiales a la OEA y la ONU. Instaron a proteger a personas defensoras de derechos humanos, investigando de forma rápida, exhaustiva e imparcial cualquier ataque en su contra, dado que solo en 2022 se registraron 12 asesinatos y 224 agresiones. Enfatizaron en la necesidad de una sociedad igualitaria y libre de perjuicios. Indicaron que es hora de garantizar una vida digna, pues la combinación de los impactos del cambio climático con la degradación medioambiental, la violencia, pobreza y desigualdad en Honduras siguen obligando a las personas a desplazarse a otras regiones del país o bien a emprender viajes arriesgados a Estados Unidos. Remarcaron que Honduras tiene uno de los mayores índices de pobreza y de desigualdad en ingresos de América Latina, ya que alrededor del 82% de la población rural vive en la pobreza. Concluyen que el financiamiento de recursos públicos para el acceso a derechos sociales, como el sistema de salud, es de los más bajos de la región, lejos del 6% recomendado por la OMS. Ya es tiempo de garantizar una vida digna, le dice al gobierno hondureño Amnistía Internacional. La noticia del día fue presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. Con menos optimismo que cuando inició, los hondureños aún esperan mejores resultados de la administración Castro, pues un buen sector de la población está consciente que el gobierno heredó un país en ruinas y sin moral. Algo debe tener claro el gobierno a partir de ahora, y es que la población será menos tolerante si los resultados no son visibles y el patriarcado continúa ejerciendo el protagonismo en la familia presidencial. Buenas noches. Para los analistas, el primer año de gobierno de Xiomara Castro se debe evaluar como las calificaciones de los estudiantes en la universidad. Reprobados, aprobados y con muchos desafíos. El primer año del gobierno de Libre y Xiomara Castro, Sarmiento de Zelaya Rosales, es una aprobación en la franja de riesgo. Eso significa que no se cumplió todos los compromisos en la mejor forma que tanto el gobierno como la ciudadanía hubiéramos deseado. Coinciden los estudiosos que el primer año del gobierno de Castro viene precedido de un descalabro en la administración pública y los primeros 12 meses se pueden tomar como un periodo de transición, pero que al final del 2023 no deben existir excusas. Sí, yo creo que es un año que se le debe dar ese tiempo, ¿no? Pero yo creo que este año ya tiene que ser un año completamente de ejecución. Con ese criterio coincide este reconocido periodista, pero aclara que esa razón no siempre debe ser excusa para hacer o dejar de hacer.
y que en la actualidad la población demanda respuestas en temas de corrupción, impunidad, seguridad, costo de vida, violencia, entre otros. La situación económica, social, ambiental y humana no ha mejorado. Esperamos que con más de 300.000 millones de lempiras que el presupuesto de este año representa y más los más de 200.000 que se dispuso el año anterior, pues efectivamente se mejore. Hasta ahora se cumplieron temas de la campaña electoral como la derogación de la ley de las sedes, ley de trabajo por horas y la suspensión de manera gradual del cobro por peajes. Han cumplido con algunos temas, el tema de la sede, ahora el tema del pago de peaje, el tema del trabajo por hora, que era una promesa de campaña, y eso fue desmontado. Esa primera parte fue de cumplimiento. Pero el reconocimiento de Julieta Castellanos a las promesas cumplidas por la primera mujer presidenta de Honduras se rompe ante la percepción que en la familia gobernante predomina el patriarcado con poca cabida al criterio de la mujer. En cada discurso de la señora presidenta y de su equipo destacan que es la primera mujer que gobierna. Pareciera que hay un afán de acentuar esa idea a nivel nacional. Sin embargo, la percepción que se tiene es la presencia de una familia patriarcal, donde la presencia del jefe de familia es muy fuerte en todos los ámbitos. Por otro lado, hay un déficit de gestión pública muy visible en el tema de salud, donde las carencias se han profundizado. Desde el gobierno todo es optimismo y uno de los funcionarios más cercanos a la gobernante asegura que durante el primer año se han sentado las bases para impulsar los cambios que el país requiere. Desde el cual trabajamos día a día por la refundación de nuestra patria, para que Honduras sea un país más justo, más democrático y más pacífico. En este enorme esfuerzo por reconstruir una república en el que el Estado de Derecho, la democracia y el bien de todos sea la razón de nuestro trabajo. Pero los académicos, religiosos y analistas creen que el primer año es crítico y que en este se debe pasar del discurso a los hechos para que al final comience el bienestar para la población. A través de un tuit, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, felicitó el primer año de gobierno de Xiomara Castro. Al mismo tiempo que aseguró que los hechos hablan por sí solos, dijo que se siente honrado de haber colocado la banda presidencial a la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Muchas felicidades, primer año de gobierno, acuerdo bicentenario, concluyó su posteo en Twitter. Luis Redondo, titular del Legislativo. Para el Partido Nacional, el primer año de gobierno de Libre es una tragedia política con una pésima gestión administrativa, ilegalidad y engaño para el pueblo hondureño. El Partido Nacional califica el primer aniversario como una tragedia política. Según los nacionalistas, estos primeros 365 días arrojan un saldo negativo y una nota de aplazados en todas las áreas. Se inauguró con la elección de una directiva del Congreso ilegal, que ni la presidenta Xiomara Castro reconoció en su toma de posesión. La ilegalidad continuó con el nombramiento fuera de ley del procurador y subprocurador de la República, denunciados por el CNA ante el Ministerio Público. Detalla el Partido Nacional que en materia económica se vive el peor año en décadas, con una caída de la inversión nacional y extranjera, invasiones de tierras, cierre de grandes y pequeñas empresas por la falta de seguridad jurídica y las amenazas de expropiación del gobierno. Según el COEP, reza este comunicado del Partido Nacional, se perdieron cerca de 70.000 empleos. La inflación fue de las más altas en años, llegando al 10.6%, según Finanzas en 2022, y el gobierno apenas llegó a desembolsar el 26% de lo presupuestado para inversión pública. En materia de corrupción, Libre se lució en su primer año, afirma, empezando por la aprobación del llamado Pacto de Impunidad, seguido por el escandaloso nepotismo o contratación del familión en toda la administración pública y recientemente el gramillazo, el gabachazo y el presupuestazo, al igual que se incrementó en 300% la partida confidencial de Casa Presidencial y en 1.000 millones el criticado
fondo departamental para los diputados de Libre y sus aliados. Por último, la bancada nacionalista indica que fue un año de sufrimiento para gran parte del pueblo por los despidos masivos e injustificados, por el incumplimiento de nombramientos a un sector del magisterio, el no pago e incumplimiento de promesas al personal de salud, además por el desabastecimiento de medicamentos en hospitales y clínicas. En síntesis, Libre le mintió al pueblo, prometió un cambio para mejorar, pero lo que en realidad provocó es un enorme retroceso para el país, según el principal partido de oposición. Por su parte, el Partido Liberal reprocha la derogación del fideicomiso para la compra de medicamentos, dejando como consecuencia el desabastecimiento de medicinas e insumos en el sistema de salud pública, la derogación de la ley del empleo por hora sin un mecanismo legal que reemplazara la medida para evitar la pérdida de puestos laborales en la empresa privada, el traslado abrupto de las responsabilidades que antes ejercía Fusina, Fuerza Antimaras y Pandillas, y la Fuerza Antiextorsión a la Policía Nacional de Honduras, que según los liberales no ha sido capaz de garantizar la seguridad nacional. Una equivocada política monetaria para evitar la inflación, dejando como resultado un aumento desmedido en la canasta básica de alimentos, así como también la falta de acuerdos o nombramientos para los médicos en primera línea y la separación de maestros Proeco frente a la contratación de educadores cubanos, concluye el central ejecutivo del Partido Liberal. Un análisis del CNA señala que a la agenda anticorrupción del gobierno todavía le queda un largo camino por recorrer. El CNA cuestiona que en estos 12 meses no se logró derogar leyes lesivas al combate de la corrupción y que pueden obstaculizar la llegada de la Sisi al país. Queda usted en cargo. A 12 meses de la investidura de Xiomara Castro como presidenta, la promesa de luchar contra la corrupción mediante una Sisi sigue siendo una deuda pendiente, señala el CNA, al recordar que la firma del memorándum de entendimiento para avanzar en las fases previas a la instalación de la comisión no es suficiente, dado que aún no se derogan y reforman las leyes que exige la ONU. Hasta el momento solo tenemos esta firma, falta mucho camino para lograr tener esta comisión en el país, y cabe señalar también que esto es una de las luchas de muchos sectores sociales en Honduras y que se materializa en el plan de gobierno de la presidenta. Queda un largo camino por recorrer. Ya en el legislativo solo han eliminado la ley de secretos, las reformas al Código Penal, la eliminación de decretos como el Fondo Departamental y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz son claves para la llegada de la Sisi, insiste el CNA. Encontramos como requisitos por parte de esta instancia internacional la derogación de diversos decretos que son necesarios para tener una instancia independiente y también con plenas facultades para judicialización de temas y casos contra la corrupción. Ha transcurrido mes y medio desde la firma del memorándum de entendimiento y en el horizonte no se visualiza la intención de crear las condiciones jurídicas para que la Sisi trabaje sin obstáculos, cuestiona este abogado, a quien le preocupa que los 6 meses pactados con la ONU para lograr ese propósito no sean suficientes. Vamos a llegar a los 6 meses y van a solicitar una prórroga y eso nos va a llevar al 2024. Y ya en el 2024 vienen las elecciones internas y no se avisora que lo que tanto le prometieron al pueblo se vaya a materializar. En la Junta Directiva del Congreso aseguran que una vez culminado el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, sus esfuerzos irán encaminados a la agenda refundacional de lucha contra la corrupción para garantizar la venida de la misión internacional. Terminando esto de la Corte, pasamos a la siguiente etapa, que es una agenda en la lucha contra la corrupción y la impunidad que habían montado. Y para eso hay que dar un nuevo código, fortalecimiento a la Fiscalía, Luferco la fortalecimos, pero hay que seguirla fortaleciendo, fortalecimiento y dar las reglas para que cuando venga la Sisi tenga la capacidad, como le hemos dicho nosotros. El CNA también cuestionó que aún no se derogue la ley orgánica del Congreso, la cual sigue siendo utilizada para cometer actos inconstitucionales, y lamentaron que el primer año de gobierno se viera marcado por la aprobación de la amnistía o pacto de impunidad.
El tema económico es uno de los mayores problemas que ha enfrentado el gobierno en su primer año, reflejando más resultados negativos que positivos, marcado por una elevada inflación, un crecimiento estancado y la pérdida de empleos, lo que aumenta el descontento social, afirman académicos, dirigentes obreros y sector privado. Al cumplirse un año del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, los resultados en materia económica fueron más negativos que positivos, ya que estuvo marcado por una fuerte inflación que rondó el 10%, la más alta en 15 años, y la pérdida de unos 59,000 empleos según cifras oficiales, situación que resiente en los sectores más vulnerables que sufrieron el embate de los altos precios y el desempleo. Bajos salarios, canasta básica súper alta. Principalmente los trabajadores pedimos incentivar la inversión para que hagan fuentes de empleo e incluso ver cómo se detienen a estas empresas que se están yendo, principalmente en la zona norte, empresas maquiladoras que han cerrado, que como les repito, vamos aproximadamente de 20,000 empleos que se han perdido y eso sí a nosotros nos duele. Aunque el aumento de los precios se debió en un 50% a problemas externos como la invasión de Rusia a Ucrania, que elevó los precios de los fertilizantes y los combustibles, el gobierno pudo haber aplicado políticas fiscales y monetarias para reactivar una economía estancada. El 2022 y lo que llevamos recorrido en estas semanas del 2023 se caracterizan por tener una economía todavía estancada. Tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto que no superan el 4%, precisamente porque no se ha hecho adecuación de las políticas fiscales, monetarias y sobre todo las políticas presupuestarias. Se siguen utilizando los recursos más que todo en gasto corriente, la inversión pública, el gobierno actual, hay que reconocerlo, la aumentó un poco, pero no lo suficiente. Desde el sector empresarial reconocen que hubo un proceso de transición del gobierno, pero dicen que este año deben comenzar a ejecutar el plan que prometieron y ante los actuales resultados deben entender que solo trabajando de la mano con la empresa privada y sectores sociales podrán reflejarse avances. Lo importante es que si queremos tener un mejor 2023, debe quedar claro que para eso se tiene que trabajar en conjunto, sector privado, gobierno y otros actores sociales, que se debe traer al país estabilidad, se tiene que tener seguridad física, ciudadana y seguridad jurídica. Por su lado, la presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, demostrando su presencia esquiva ante los medios de comunicación, detalló este viernes a través del canal oficial del gobierno que tomaron medidas para reducir la inflación, como los subsidios a la energía y combustibles, así como la absorción de masa monetaria. Además, destacó que se registró un crecimiento económico que ronda el 4% en el 2022. Aunque hay temas estructurales como el desempleo y la pobreza que no se van a resolver de la noche a la mañana, tampoco el gobierno puede seguir poniendo excusas para no resolverlos, dicen analistas. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, hace algunos minutos, a través de su cuenta de Twitter, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha mostrado su malestar por uno de los problemas que no se ha podido resolver en el último año y donde ha fracasado el gobierno, y es con el tema de las invasiones en diferentes partes de la República. Prácticamente desde el cuarto mes se nombraron comisiones de alto nivel para solucionar, para dirimir estos conflictos, pero se ha fracasado. No hay otra forma de ver este problema. Se ha fracasado con el tema de las invasiones, y esto es lo que escribe el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Mateo Gibrín. El problema de las invasiones de tierra es una violación del derecho a la propiedad privada, que es un derecho humano fundamental. El Estado debe ser garante de este derecho constitucional para garantizar otros derechos económicos y sociales como el empleo, dice Mateo Gibrín. En un siguiente tuit, la seguridad alimentaria y las inversiones, no solucionarlo lleva al fracaso del Estado de Derecho. La propiedad privada como derecho humano fundamental que se ve violentado todos los días por medio de las invasiones de tierra que nos afecta a todos los hondureños. Y en un último tuit, ya que el irrespeto a la propiedad privada conlleva la pobreza, inseguridad alimentaria, pérdida de empleos masivos. Son los mensajes en una de las cuentas de redes sociales del presidente del COEP, Mateo Gibrín. Por su parte, el obispo de la diócesis
de San Pedro Sula. El todavía obispo de la diócesis de San Pedro Sula, Monseñor Ángel Garachana, llamó este viernes a los líderes del país a afrontar los graves problemas de Honduras con diálogo y consensos. Desde su punto de vista, dijo Monseñor Ángel Garachana, esperaba algo más en el primer año de gobierno. Ahora considera que es tiempo para que pronto surja un verdadero plan de gobierno consensuado y buscando el interés común y no de un partido o capitales dominantes. Sí, creo que tenemos derecho a que pronto haya un verdadero plan de gobierno que consolide la democracia, el Estado de Derecho, con la separación de poderes, con la participación y transparencia ciudadana. Y segundo, sí creo que es momento de un consenso, un diálogo entre todas las fuerzas vivas para un plan a mediano plazo de afrontar los graves problemas del país que son crónicos. Manifestó que se requiere de un diálogo de los diferentes sectores que afronte los graves problemas del país. Requiere diálogo entre todos, requiere acuerdos, un plan a mediano plazo que afronte estos graves problemas, porque si no se hace, la migración será imparable. Al referirse a la Corte Suprema de Justicia, manifestó que el pueblo desea una corte objetiva, transparente, sin parcialismo y sin vincularse a partidos determinados, entre otros. Sin estar controlada por el poder ejecutivo, separación de poderes, que podamos confiar en la justicia del país. Ese es el deseo del pueblo. Eso es lo que queremos todos. Ahora la responsabilidad está en el Congreso. Cuando se dice que no sea una corte política, yo diría, la hacen los políticos, la elección de los 15 magistrados la hacen los políticos, pero que la hagan con una buena política, es decir, eligiendo a los mejores. Llamó a los diputados a no dejarse comprar. Que busquen el bien común, que elijan a los mejores, que no haya corrupción, que haya transparencia, que no se dejen comprar, que no se busquen los intereses partidistas de un grupo, porque lo que queremos es un sistema de justicia al servicio de todos. Monseñor Garachana reiteró que es el momento de que surja un diálogo, además de avanzar en la consolidación de un verdadero modelo de democracia participativa, transparente y solidaria, al igual que toda una política económica de desarrollo que cree empleo e ingresos para la mayoría de la población. La periodista Gabriela Lobo recoge en TN5 en línea más opiniones sobre los 365 días del actual gobierno. TN5 en línea es presentado por la Curazao. Llegó el camatón con hasta 40% de descuento, la maratón de camas más esperada del año. El primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro fue un tema que acaparó el interés en las redes sociales este viernes. Las posturas son variadas, entre los que apoyan a la mandataria, los que la aplazan y quienes le recuerdan que logró la presidencia gracias a la alianza. El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, publicó que los hechos hablan por sí solos. Me siento honrado de haber colocado la banda presidencial a la primera presidenta mujer de Honduras. Muchas felicidades, dijo. Racel Tomé enfatizó: un año de batalla, felicitaciones. Y Hugo Noé Pino destacó que hace un año se rescató al país del crimen organizado y la corrupción. Con paso firme se han orientado las políticas a favorecer a las mayorías en un contexto internacional adverso. Pero otros consideran que no hay buenos resultados. Para el diputado nacionalista Tomás Zambrano, al cumplirse el primer año del inicio del gobierno socialista izquierdista de Libre, lo que resalta en el recuento es una pésima gestión administrativa, ilegalidad y el engaño para el pueblo hondureño. Así como la diputada Lisicano, quien dijo que hoy se cumple un año de mentiras y engaños, sin medicinas en los hospitales, incremento en la delincuencia e inseguridad, canasta básica por las nubes, desempleo, un año de desesperanza. En Facebook, Adrián Godoy dice que ha sido un año de gobierno excepcional e incita a Xiomara a seguir adelante. Tiene nuestro inamovible apoyo, asegura. Jairo Paz destaca que está dándole energía gratis a 2 millones de hondureños. Dani Mejía dice: soy de Libre, pero muy mal su primer año. Génesis Miranda destaca que lo único que ha hecho es cambiar el color de la bandera. Y Liliana Coto señala: sin la alianza nunca hubiese llegado. TN5 en línea fue presentado por la Curazao. Llegó el camatón con hasta 40% de descuento, la maratón de camas más esperada del año. Las cámaras del noticiero estelar de Honduras TN5 salieron a las calles para medir el criterio de la población.
Tenía esperanza, pero las esperanzas se las llevó el aire. ¿Está difícil la situación? Está difícil, claro que sí, está difícil. Uno que anda consiguiendo al diario está difícil, ¿verdad? Entonces, aquí no hay esperanza de nada. Por eso la gente se está yendo de este país, porque aquí no hay ni trabajo ni nada. No lo que ellos prometieron cuando estuvieron en la política, diciendo cosas que, la verdad, al final no han hecho casi nada, la verdad. Tiene que, ojalá, esperando en Dios que esa mujer que está de presidenta pues pueda lograr. Claro que sí, las bases se están sentando y es obvio pues de que eso tiene que ir poco a poco. No es de que de la noche a la mañana, 112 años aquello, y dice que fue lo que lo hicieron con este país, si a nosotros nos lo vendieron. ¿Por qué francamente? Porque ¿Tiene esperanza usted? Claro que sí. Puedo decirlo que un 50%. ¿Por qué razón? Porque la lucha se ha hecho. La lucha la han hecho ellos, pero la situación del país es la que, por eso es que no ha habido, como le dijera, el gobierno ha tratado de hacer lo mejor que se ha podido, pero de hecho que el país está deteriorado y ella se empieza a alinear. Bueno, para mí todo es bueno. Sí. ¿La ha visto que ha...? Sí, ha proyectado bastante. Pues mire que esto va bien lento, doña Xiomara no los está cumpliendo. Es lamentable, ¿verdad? Porque le dimos el voto a ella y la tuvimos como una mujer de confianza y nos ha traicionado hasta el momento. No sé, ¿verdad? En estos otros 3 años, ¿qué puede hacer ella y puede superar? Bueno, hasta el momento creo que va dando un buen rendimiento, a pesar de que han habido obstáculos siempre de los grupos de poder, y le hago un llamado a la presidenta Xiomara, que siempre se ha prometido desde el 2009 que hubo un golpe de Estado, que se iba a brindar una mejor educación. Estamos esperando eso, y el mega hospital, no sé para cuándo la presidenta Xiomara piensa construirlo. Más adelante le informaremos. Por problemas de salud excarcelado el exalcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, quien ahora se defenderá en libertad. Pero antes, conozca esta noche los 2 nuevos productos que lanzó la compañía German Bionic y que podrán utilizarse para la protección de la postura. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Rodéate de posibilidades con los Laptop Masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. German Bionic, la startup de exoesqueleto robótico, ha presentado 2 nuevos productos para la protección de la postura. El Apogee es el exotraje motorizado más reciente y liviano de la compañía, desarrollado para su uso comercial e industrial. Puede compensar hasta 30 kilos de carga en la parte inferior de la espalda del usuario por movimiento de elevación y ofrece asistencia activa para caminar y reducir la fatiga. El Safe no ayuda activamente al usuario a recoger cosas pesadas, pero sí controla sus movimientos y la posición del cuerpo mientras trabaja, y ofrece perspectivas ergonómicas personalizadas y basadas en datos, así como evaluaciones y acciones recomendadas. Ambos productos se basan en la arquitectura alemana Bionic para recopilar, monitorear, analizar e informar sobre los datos ergonómicos al usuario. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Rodéate de posibilidades con los Laptop Masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. El precio del dólar y el euro es presentado por Backredomatic. Hay muchas cosas en la vida en las que no puedes decidir. Por suerte, ahorrando en Backredomatic, tú decides qué ganar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backredomaiva. Es momento que lo sepas. Los estafadores buscan robar tu usuario y contraseña. Ingresa vos la dirección oficial de tu banco evitando buscadores en Internet.
La misión internacional de observación presidida por el exvocero de la Maxi, Juan Jiménez Mayor, concluyó su segunda visita de veeduría a la espera de que el Congreso culmine pronto la elección de un poder judicial independiente y autónomo del poder político, respetuoso de la Constitución y las leyes y protector del Estado de Derecho y los derechos humanos. La MIO resaltó el acuerdo unánime adoptado por el Congreso para hacer público el voto de cada uno de los diputados en todas las fases del proceso de elección. Destacó el compromiso para que haya paridad de género en la composición final de la Corte y ceñirse a la lista de 45 postulantes en su selección. De igual manera, reiteraron la necesidad de desarrollar un proceso basado en la idoneidad y mérito. Esto requiere, sin perjuicio de considerar las preferencias filosóficas e ideológicas de las personas postulantes, ponderar también otras dimensiones que se expresan en las evaluaciones enviadas por la nominadora. La misión considera que el Congreso daría una importante señal a la sociedad y a la comunidad internacional sobre su voluntad de establecer una corte independiente, acordando incluir en la nómina de los 15 seleccionados a personas con las más altas calificaciones. Los intereses personales que nunca faltan, de hecho también los partidarios, el temor de la oposición a un control de la Corte Suprema por libre y sus consecuencias en temas con los que difieren y sin descartar la ausencia de carros valores en los alrededores del Congreso Nacional para el tilín-tilín, atrasan los consensos que se requieren para elegir a los próximos 15 magistrados. Para el dirigente nacionalista Fernando Anduray, de nadie es desconocido los propósitos políticos que tiene el actual partido de gobierno para Honduras y debe respetar que el pueblo hondureño quería un cambio en el Ejecutivo, pero no un cambio de sistema de gobierno. Por lo tanto, no debe tener el control total del nuevo Poder Judicial. Creo que es un asunto de respetar la voluntad del pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque el pueblo hondureño quería un cambio en el Ejecutivo, pero no quería un cambio de sistema de gobierno. El pueblo hondureño está tranquilo con su democracia y con su Estado de Derecho. A criterio de este sociólogo, el temor de la oposición es bien fundamentado, ya que el gobierno tiene actualmente el control del Ejecutivo y de la directiva del Legislativo. Por lo tanto, que tenga el control de la Suprema Corte significa que el Libre podría influir en el Congreso para lograr sus objetivos políticos. Quien controla la Corte Suprema, quien controla el Ejecutivo, pues estaría a un paso de poder influir en el Legislativo. Y dado a la situación de desconfianza y de inseguridad en la clase política en general, pues yo creo que los temores empiezan a surgir. Y ahora con mayor profundidad por lo que está ocurriendo en América Latina con el tema de la CELAC, las declaraciones de la presidenta. Según Carías, el destrabar las negociaciones es más complejo de lo que se esperaba, ya que en procesos anteriores se hacía con el tilín-tilín, conducta que ha dicho el presidente del Legislativo, Luis Redondo, quedó en el pasado, por lo que este sociólogo asegura que esa práctica probablemente ya no sea posible. Tenemos experiencia, ¿no? Pero adicionalmente a eso, hoy ya eso probablemente no sea posible porque tampoco se cuenta con la disponibilidad financiera. Recuerde que en el pasado habían recursos del Estado y recursos de origen no lícito, del cual se podía hacer uso. Pero eso ya no es posible. El director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Luis León, aplaude que desde el Congreso se quiere elegir un poder judicial sin compra de votos, pero no descarta esa práctica del todo. Que evidentemente se está intentando una elección en el marco de la votación y no en el marco de la compra de votos, que no exime que se pueda dar en algún momento. Por los momentos hay un compás de espera en el Congreso para que los partidos políticos logren el consenso y que la próxima semana Honduras ya cuente con una nueva administración de justicia.
El exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, se encuentra en buen estado de salud y físico, confirman los exámenes médicos requeridos que se solicitaron previo a su extradición a Estados Unidos, lo que vuelve inminente su partida, aunque sin fecha oficial, dice su apoderado legal. Realizaron los exámenes correspondientes porque así lo dice el protocolo de que la persona tiene que ir con una salud coherente para poder comparecer ante un juez federal, y los mismos ya fueron realizados y prácticamente solo está a la espera que el gobierno de los Estados Unidos decida enviar el transporte. La extradición de Urbina Soto se aceleró porque su defensa fundamentó la casación en la reforma penal que exige acreditar que el lavado de dinero, delito por el que se le condenó, proviene de tráfico de drogas o armas de actividades de criminalidad organizada. Además que en una segunda causa, el Circuito Judicial Anticorrupción lo condenó por un delito que no tiene pena de prisión, sino únicamente inhabilitación. Honduras completó el protocolo de extradición del ciudadano Michael Derringer Powery Wood, requerido por una corte federal de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por cargos relacionados al tráfico de drogas. Wood fue trasladado a la base aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa, donde fue entregado a funcionarios de la DEA que esperaban por él. Hemos entregado a las autoridades norteamericanas al ciudadano hondureño Michael Derringer Powery Wood, de 40 años. Él es una persona que está siendo solicitada en extradición por Estados Unidos por 3 cargos de narcotráfico. El 26 de octubre de 2022, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo del juez de primera instancia del 16 de septiembre de 2022, quien otorgó la extradición después de analizar la prueba presentada por Estados Unidos el 7 de agosto de 2022 durante la operación Cazador. Wood fue capturado en Guanaja, Islas de la Bahía. La defensa legal del hondureño José Rafael Sosa Méndez ha solicitado la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención CONAPREV para que se respete la integridad del privado de libertad José Rafael Sosa Méndez, señalando al oficial Marvin Vieda de Centros Penitenciarios de orquestar un informe carente de veracidad respecto a que el citado interno penitenciario fraguaba un intento de fuga. Sumado a esto, el denunciado inició una campaña para gestar el traslado de Sosa Méndez al primer batallón de infantería, aduciendo que su vida estaba en peligro. Se pide al Mecanismo Nacional de Prevención informar de esta situación a la Embajada de los Estados Unidos en razón de que Sosa Méndez, quien está por cumplir la totalidad de su condena, además en situación de extradición, aunque diferida, pero dispuesto a someterse a la justicia estadounidense. La defensa legal de la señora Nancy Mareyel Santos Ríos, coimputada en la causa por lavado de activos instruida al exalcalde Roosevelt Avilés, ha presentado ante un tribunal de sentencia designado solicitud para que se pronuncie acerca de declarar con lugar o no desistimiento de la cuestión de inhibitoria de fecha 28 de abril de 2022, trámite necesario para continuar el juicio que inició la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional. En este tipo de casos, el Ministerio Público solicita suspensión del juicio oral y público de las personas acusadas por lavado de activos en vista de una solicitud de inhibitoria que presentó una de las defensas con fecha de meses atrás, y ahora ese argumento el Ministerio Público lo está solicitando. Tenemos conocimiento de la misma defensa que va a desistir de esa solicitud presentada. La inhibitoria se presentó luego que la señora Nancy Santos resultara electa diputada suplente por Francisco Morazán. Según publicación del Tribunal Superior Electoral en la Gaceta de fecha 30 de diciembre de 2021, aunque la señora Santos no ha ejercido ni ostentado el cargo como tal, razón por la que se reitera resolver la cuestión de inhibitoria. La defensa legal del exalcalde Roosevelt Avilés se notificó este viernes del fallo que ordena la excarcelación del imputado por enfermedad comprobada por médicos especialistas. No obstante, se exige garantizar su presencia en el juicio que se desarrolla contra él y otras personas de su núcleo familiar por delitos contra la administración pública. Con las enfermedades que padece el señor Roosevelt Avilés, de manera unánime la Sala Constitucional otorgó el amparo, revocando las medidas cautelares para que se le impongan unas medidas distintas a la prisión preventiva.
Aviles deberá presentarse a proseguir juicio cuando la Sala Primera del Tribunal de Sentencia, con jurisdicción nacional, requiera a las partes procesales una vez que el expediente retorne de la Sala Constitucional. La defensora de derechos humanos, Dina Mesa, se presentó este viernes a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso de amparo contra la elección de representantes de organizaciones de derechos humanos ante el Consejo Nacional de Protección. Hemos venido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia porque desde el 11 de enero hemos presentado un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado de las elecciones que se ha hecho de 4 personas por la coalición contra la impunidad y la ministra de Derechos Humanos, que ha metido sus manos en este proceso para elegir a personas que representen a las organizaciones de derechos humanos ante el Consejo Nacional de Protección. Estamos aquí y todavía está en proceso de admisibilidad. Creemos que ha sido irresponsable que no se haya admitido este recurso porque es urgente que se tomen acciones para evitar una ilegalidad que se va a cometer. Mesa enfatizó que teme se cometa un zarpazo contra la institucionalidad que se ha venido instaurando desde que se aprobó la ley de protección. Tío y sobrino murieron ahogados este día en un río ubicado en la zona del Rincón en Ciguatepeque. Ambos habían salido a pescar, informaron sus familiares. 2 personas habían desaparecido en el sector de las pozas de La Colmena, en la colonia 3 de septiembre, por lo que se desplazó una unidad con 6 bomberos a realizar la búsqueda en dicha poza. Según nos manifestaban familiares de los mismos, ellos habían salido en la tarde del día de ayer a realizar actividades relacionadas a pesca y pues no llegaron a dormir a sus casas de habitación, lo cual los alarmó y ellos realizaron el recorrido a la poza encontrando al menor flotando y el cuerpo de la persona adulta no logró subir a la superficie. Los cuerpos sin vida de Williams Jafet Padilla Romero, de 11 años, y su tío Nilson Adalí Padilla Meléndez, de 30, fallecieron por sumersión en la poza conocida como La Colmena, un lugar de difícil acceso, por lo que se necesitó el apoyo del cuerpo de bomberos para rescatar los cuerpos. En la bahía de Trujillo, cerca del Muelle Viejo, aparece muerto un pelícano que se presume pudo haber sido contagiado por la gripe aviar. Informan autoridades que dan seguimiento a este tipo de casos. Aviar, si eso le pasa a las aves, al ser humano no, pero sí a las aves. Si ustedes tienen ave o algo, entonces tienen que reportarlas si las miran con síntomas de que se van a morir o algo. Sí. No. Dijeron que era por vejez, pero no, es la gripe aviar que ha estado afectando bastante. No como le digo, no solo aquí, también en diferentes puntos de nuestro territorio. En la laguna de Guaymoreto recientemente fueron encontrados muertos 6 pelícanos, pero en las playas de Trujillo es el primero que se encuentra y obliga a la Comisión de Monitoreo encabezada por Senasa a realizar supervisiones continuas de la bahía, ya que se teme que aparezcan más. El Ministerio Público abrirá investigación para determinar la causa que originó la muerte de la jirafa Big Boy en el zoológico Joya Grande, lugar en el que habitó por más de una década, convirtiéndose en el animal más querido por los turistas que ya extrañan su muerte. En el pequeño terreno donde centenares de hondureños se tomaron fotografías con la jirafa Big Boy, uno de los animales más queridos del zoológico Joya Grande, ya se siente la ausencia por su deceso. A lo largo se observa la tierra removida donde fue enterrada luego de una muerte repentina. El parque de animales se mantuvo cerrado ayer, pero hoy se permitió el ingreso de los turistas que, como don Jorge, junto a sus nietos querían conocer de cerca la verdadera situación que atraviesa el zoológico y los más de 52 especies animales que aún viven. Venimos acá, ¿verdad?, con unos sobrinitos que hemos traído, ¿verdad?, de un familiar desde Roatán, que querían conocer Joya Grande, y bueno, la gran atracción, ¿verdad?, la mala noticia que nos hemos dado cuenta de Big Boy. Nos dimos cuenta que se murió y era un atractivo. Big Boy fue encontrado muerto la mañana del jueves. Anteriormente presentó problemas estomacales, malestar que no era la primera vez que sufría. Sin embargo, la depresión por la soledad pudo haber sido la principal causa de su muerte. Siempre ella tuvo problemas digestivos, en cuanto que se ponía con falta de apetito, porque siempre estaba como depresiva. Normalmente así era toda su vida, porque vivía sola, ella estaba sola, pero últimamente estaba bien.
Desde la administración descartan que la jirafa haya muerto por descuido, porque el resto de animales que por más de una década han vivido en cautiverio permanecen saludables. Han muerto aves, venados y otras especies por causas naturales. El zoológico tal vez no está como debería estar, porque se necesita una inversión bastante grande para poder llevarlo a otro nivel, pero por lo menos la alimentación y el cuidado de los animales está bien. Este día hizo presencia autoridad del Instituto de Conservación Forestal para hacer inventario de los animales existentes. La mayoría de las especies se conservan desde que se abrió el zoológico. No obstante, el Ministerio Público abrirá una investigación para determinar la causa que originó la muerte de la jirafa Big Boy. En su momento el Ministerio Público le giró una serie de recomendaciones a quien está a cargo de este inmueble y se les pidió que se mantuviera en el lugar un veterinario o una persona conocedora de la temática del cuidado de los animales. Entonces todos esos extremos se van a investigar. Desde que trascendió la muerte de la jirafa Big Boy, el ingreso de turistas a este zoológico ha incrementado, según la administración. Orly Martínez, Telenoticias. Cuando retornemos con el noticiero líder, fuerte incremento en los combustibles a partir de lunes. Les voy a anticipar el precio del queroseno. El queroseno registrará un aumento de 4 lempiras 86 centavos y su precio en bomba será de 104.89. ¿Tú utilizas queroseno? Así es. ¿En tu casa y en tu negocio? Pues mira, alístate. Va a aumentar, así 4.86. Esta noche en Educación Financiera recordamos conceptos básicos como la inversión, que es la acción de dedicar recursos para tener un beneficio o retorno. Y estos son los puntos que se deben tomar en cuenta. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Para eso deben tener en cuenta los siguientes puntos. Invierta lo que está dispuesto a perder. No ponga toda su inversión en un mismo lugar. Verifique el comportamiento histórico de la inversión. Asimismo, hay que tener claro dónde se va a invertir. Complementos pensionales, compra de vivienda, fondos de inversión colectivos, recomendaciones para invertir, no invertir por moda y siempre controlar las emociones. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Con dos sorprendentes promociones, la Curazao pone a disposición de sus clientes artículos a precios inigualables. Tenemos dos excelentes promociones, tenemos una que es la del camatón, que ya la tenemos full activa, hasta un 45% de descuento en lo que es las compras por su cama en todas las tiendas a nivel nacional. También adicional a esto, tenemos en el crédito un 30% de descuento a cuota real. Además, y cuando ya se aproxima el retorno a clases, ya está activo el Back School. Que venimos con excelentes promociones en las computadoras, en las impresoras, en los escritorios, en las sillas de escritorio. Nosotros ya estamos full activos con todo ya, desde ya para lo que es el regreso a clase. Las promociones se aplican con diferentes medios de pago en todas las tiendas Curazao. Y lo otro, pues de que estamos dándole más que todo un énfasis a lo que es Curazao Altara también, que ya estamos activos aquí. Tenemos lo que es Radio Shack también, tenemos lo que es óptica también en este lugar y con toda la disposición de poder atenderles y darle un excelente servicio. Las compras además están disponibles por medio de la Curazao Online. De la figura del presupuesto base cero para eficientar el uso de los recursos del Estado no se aplicó, ya que en la práctica se puede observar que en el presupuesto de ingresos y egresos aprobado para este año 2023 se continuará con la misma metodología de siempre porque hay duplicidad de gastos, según el economista Martín Barahona. La propuesta inicial del gobierno de Xiomara Castro de utilizar la metodología del presupuesto base cero era excelente. Sin embargo, en la práctica no se ha cumplido porque uno de los tantos principios que plantea esta metodología es la no duplicación de gastos. Y en este momento el presupuesto que se aprobó tiene esa duplicación de gastos. Lo que hace una secretaría en línea de atender ciertas necesidades sociales lo quiere hacer, por ejemplo, el Poder Legislativo y cosas como esa.
Barahona explicó que basados en el presupuesto base cero, el gobierno tendría que financiar los programas y proyectos necesarios y no los urgentes que usualmente son ejecutados por influencia política. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El precio de los combustibles registrará fuertes incrementos el próximo lunes. El galón de gasolina superior subirá 3 lempiras 16 centavos, por lo que su nuevo precio será de 109.24. Mientras que la gasolina regular registrará una alza de 2.56 lempiras, quedando en 97.91. Por su lado, el diésel subirá 2.07 lempiras, registrando un nuevo precio de 105.30 a partir de lunes. Mientras que el queroseno, tal como lo informábamos hace algunos minutos, registrará un aumento fuerte, el más fuerte de todos, de 4 lempiras 86 centavos. Y su precio en bomba será de 104.89. Y también el LPG vehicular subirá a 1.37 por galón y se cotizará a 47.24 lempiras a partir de las 6 de la mañana del próximo lunes. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Esta noche en El Emprendedor, una mujer de armas tomar. No cualquiera renuncia en estos tiempos a su trabajo y la protagonista de esta noche lo hizo pensando que en lo suyo le iría mejor y vaya que lo está consiguiendo con su negocio de prendas femeninas. El Emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Este es un short. En un pequeño cuarto de su vivienda, doña Nora Pineda inició su negocio de confección de prendas femeninas. El proyecto surge luego del nacimiento de su hija Hilary, una pequeña de 10 años que requiere del cuidado de su madre porque nació con autismo. Trabajé por casi 10 años en 2 empresas textileras. Pues a raíz de que la condición de mi hija, ella es autista, pues requiere de mi cuidado, pues entonces decidí emprender y poner en práctica lo que aprendí en la fábrica, a usar las máquinas, y decidí pues poner mi propio taller, una microempresa que la fundamos con mi pareja, ¿verdad? Él es mecánico industrial y pues decidimos empezar. La marca de confecciones Hilary poco a poco se ha ido expandiendo por la calidad de producto que se distribuye en el mercado y cuya línea va dirigida para niñas y mujeres. Confeccionamos camisones, etcétera, una variedad de productos femeninos, ¿verdad? Hasta ahorita. Hay varios diseños, colores, tallas, desde la talla 2 de niña hasta la talla XL de adulto. Ahorita tenemos punto de ventas en Emprendedores Catrachos, punto de ventas aquí en Choloma, en Zona Multimarket se llama el lugar. El producto elaborado por esta hondureña residente en la colonia Bello Horizonte también se puede adquirir llamando al teléfono 9622-6800 o ingresando a la página de Facebook Hilary. El Emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. El representante de las centrales obreras en la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Sals, manifestó este viernes que hablar sobre la situación actual de esa institución da hasta miedo porque parece que allí opera una mafia, por lo que se requiere una reingeniería de personal, ya que algunos empleados solo van a cumplir con el horario mientras el seguro agoniza. Mire, hablar del seguro social a veces da hasta miedo. ¿En qué sentido? Y hay que decirlo. ¿En qué sentido? Que el seguro social se ha manejado, pareciera internamente como que hubiera una mafia allá adentro. Deberíamos de buscar la alternativa de poder hacer una reingeniería dentro del seguro social en la parte que es laboral, o sea, todo lo que es de los trabajadores. Y nosotros nos hemos reunido con el sindicato y saben ellos que nosotros estamos a condición y los hemos apoyado, pero también necesitamos y les hemos pedido que si hay personas sindicalizadas que no quieren cooperar, debemos de buscarles una solución, porque no podemos seguir que por personas que adentro no quieren trabajar, el seguro social sigue en agonía. Sales indicó que a pesar de que muchos empleados no quieren cooperar,
Desde que inició la Junta Directiva integrada por gobierno, empresarios y trabajadores, se logró subir de 35 a 65% el abastecimiento de medicamentos, pero reconoció que se debe lograr un 85% de suministro y mejorar la atención para que el derechohabiente tenga un mejor servicio. El desabastecimiento de medicamentos persiste en los hospitales públicos del país al cumplirse un año de la administración de la presidenta Castro. Para el caso, el Hospital San Felipe reporta un desabastecimiento de medicina del 60%, una lamentable realidad que al parecer no cambiará a corto tiempo, avisoran los especialistas de la salud. En el primer mes del año, el relato de los pacientes que buscan servicios de salud en hospitales públicos sigue siendo igual o peor al escuchado durante todo el 2022. Bueno, sí, de hecho, risperidona no hay ahorita en el hospital. ¿Cómo les afecta, por ejemplo, esta escasez de medicamentos? Bueno, pues toca comprarlos en las farmacias. De la receta que entregan los médicos, con suerte los pacientes encuentran un fármaco en farmacia. Así lo denuncia María Antonia Maradiaga. Por ejemplo, yo ando por una hermana con discapacidad, ¿verdad? Que ella también asiste al hospital escuela y aquí solo un medicamento de 3 me están dando. Entonces, de 3 que ella requiere para la enfermedad que se le atiende aquí. El director de este centro asistencial explicó a Telenoticias que el porcentaje de medicamentos disponibles se ve afectado ante el aumento de la demanda asistencial. Las compras programadas ya no alcanzan o son insuficientes. Particularmente estos fármacos son de alta demanda, o sea, cuando se compra por parte nuestra, que son cantidades menores, por lo general duran pocas semanas porque se tienen que dar cantidades grandes a los pacientes que son bastante necesitados de estos medicamentos. El pobre presupuesto destinado para el hospital escuela y el crecimiento de las atenciones médicas en las diferentes patologías de consulta externa y de las emergencias hace que incluso el principal hospital del país se quede sin insumos y medicamentos. No vamos a poder atender adecuadamente a nuestros pacientes porque se nos ha incrementado en un 200% la consulta externa. Se nos ha incrementado en algunos momentos 300% las emergencias. El desabastecimiento de medicinas es el principal problema que no ha podido resolver aún el secretario de Salud, José Manuel Mathieu, y que se replica en toda la red hospitalaria. En el Catarino Rivas de San Pedro Sula se inició el año con apenas un 40% de insumos y medicamentos básicos. Los pacientes están realmente sufriendo en los hospitales y centros de salud y, como decía el plan de gobierno de la presidenta, ella se comprometía a que no iban a faltar medicamentos en los hospitales. San Felipe, el único hospital oncológico público, se encuentra en un abastecimiento cercano al 60% y con una maquinaria de radioterapia obsoleta que debe renovarse, asegura el director del nosocomio. Y hace muchos años no se tiene tomógrafo, no se tiene mamógrafo, los equipos de cobalto estaban malos, braquiterapia, todo estaba por hacer prácticamente. El abastecimiento de medicamentos y equipo médico en sanidad pública aún es una deuda pendiente por cumplir para el nuevo gobierno que prometió en el Plan Bicentenario un país con mejores servicios de salud. Carlos Soto, Telenoticias. El secretario de Salud, José Manuel Mathieu, afirmó que los 26.000 millones que se le aprobaron a salud en el presupuesto general 2023 no es el ideal y por lo tanto tendrá que gestionar préstamos para cumplir con ese sector. Bueno, el presupuesto no es el ideal para salud, pero tenemos también manejo de préstamos. En este primer trimestre espero que sea aprobado ya los préstamos definitivos para poder empezar las licitaciones de 5 hospitales con fondos de España, 2 hospitales con fondos del Banco Interamericano y 2 hospitales más con fondos de Corea a través del Banco Centroamericano. También viene la firma de los convenios con la Fundación Se Pudo para hacer los 100 centros de estabilización de emergencia que reforzarán la red de atención primaria. Mathieu indicó que ya se está terminando con la segunda compra directa de medicamentos. En cuanto a medicamentos, estamos ahorita terminando la segunda compra directa y empezando la licitación de medicamentos. Esperamos para este inicio de febrero recibir la insulina que fue comprada a través del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y con lo cual esperamos ya solucionar el problema de los pacientes diabéticos. Informó que la Secretaría está tratando de estar al día con todos los pagos y ahora ya hay gremios que exigen el aumento salarial debido al índice de protección al consumidor que se realiza de acuerdo al cierre de la inflación de la economía.
el cual fue de 9.8%, por lo que ya se mandó a Finanzas la solicitud porque no está contemplado en el presupuesto aprobado. Autoridades médicas del Hospital San Felipe en Tegucigalpa informan a los pacientes oncológicos con radioterapia pendiente que la máquina de cobalto existente que había estado sin funcionar desde diciembre del año pasado ya fue reparada, por lo que se retomarán los servicios de radioterapia suspendidos. Por lo cual deberían de abocarse todos aquellos pacientes que no tienen sus citas de tratamiento a nuestro departamento para que se les asigne la misma. Estamos tratando aproximadamente 20 pacientes en cada turno. Sin embargo, esos números pues irán en aumento a medida que el trabajo de citaciones vaya avanzando. El llamado de los galenos invita a los pacientes con tratamiento interrumpido a acercarse al Hospital San Felipe para reprogramar la atención médica. Bueno, ya era tiempo. Ya era tiempo. Ya era tiempo. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, ¿saben dónde será la inauguración del año escolar 2023? El pueblo de nuestro amigo. ¿De quién? No, Ulises no es de Lempira. No, Ulises es de Lempira. Será en Gracias a Dios. En Gracias a Dios será el lanzamiento oficial o la inauguración del periodo escolar 2023. Atentos a esta noticia después de la pausa. El pueblito de Las Flores está de fiesta, celebra 451 años de historia. Este pueblo de encanto y una de las 30 maravillas de Honduras fue declarado como municipio hace 202 años y como es costumbre cada enero, en honor al Cristo Señor de las Mercedes, celebra su feria cultural con gastronomía, torneos de fútbol, carreras de cintas, danza folclórica, show de luces, lectura de poesía y elección de reinas en categoría infantil, Señorita Santa Lucía y Mis Abuela. Televicentro estará presente en estas actividades de fiesta que se van a desarrollar durante este fin de semana en Santa Lucía, así como también en el Festival del Pollo Chuco de San Pedro Sula, el Bazar del Sábado en Tegucigalpa y en la preparación de la Basílica de Suyapa para la Alborada la Virgen Morenita de Honduras. Solo en los canales de la Corporación Televicentro podrán disfrutar de estos coloridos eventos que unen a los catrachos en alegría y festividad. Este fin de semana. Este fin de semana, invitados. Ir a Santa Lucía. A la fiesta de Santa Lucía y a todas estas actividades que patrocina la municipalidad con el apoyo de Televicentro y Emisoras Unidas. Vale la pena llegar a ti, Santa Lucía, Santa Lucía. Autoridades de la Secretaría de Educación informaron que este fin de semana realizarán el lanzamiento del año escolar por primera vez en el departamento de Gracias a Dios. Que ya está todo arreglado. Precisamente este fin de semana vamos a hacer el acto inaugural de inicio del año académico en el municipio de Aguas, departamento de Gracias a Dios, como un mensaje de parte del gobierno central y especialmente de la Secretaría de Educación de que vamos a priorizar aquellos departamentos que fueron olvidados durante largos años y que prácticamente no cuentan con infraestructura básica escolar. Detallaron que realizaron el traslado de textos escolares y mobiliario para distribuir entre 8 centros educativos del municipio de Puerto Lempira, que lamentablemente tienen un índice de precariedad elevado. El próximo miércoles casi 2 millones de niños están convocados para asistir a su primer día de clases. Sin embargo, la incertidumbre invade a los padres de familia que desconocen si en algunos centros educativos ya se nombraron docentes. Varios permanecen cerrados y en otros aún se realizan reparaciones físicas. En la Secretaría de Educación afirman estar listos para iniciar el año lectivo con todas las condiciones que requieren los estudiantes. A escasos 5 días para que los alumnos retornen a las aulas de clases, en la Asociación Hondureña de Padres de Familia están preocupados. Afirman que el año escolar 2023 comienza entre la incertidumbre, porque en algunos centros educativos ni han asignado maestros, ya que aún se está en proceso de asignación de plazas del concurso docente. Los niños necesitan que sus maestros estén ahí en clases y hay escuelas donde ni siquiera se ha podido hacer el proceso de matrícula, porque estaba pendiente del nombramiento el director o los maestros que todavía no tenían asegurada la estructura dentro de la institución.
En la Secretaría de Educación aseguran que ya instruyeron a las departamentales nombrar de inmediato a todos los docentes para que estén trabajando sin falta el 1 de febrero. Detallaron también que según el Sistema de Administración de Centros Educativos SACE, ya hay matriculados casi 2 millones de alumnos. La meta es tener en las aulas 2.3 millones de educandos. El sistema SACE, de hecho, ya deja matriculado al niño. Una vez aparece en el sistema como aprobado, el niño o la niña queda matriculado para el siguiente periodo escolar. Y entonces, de hecho, comenzaríamos con más o menos 1.800.000, un poquito más de matriculados ya, ¿verdad? Mientras en educación aseguran que ya está todo listo para el inicio de clases, Telenoticias realizó un recorrido por varios centros educativos de la capital, pudiendo constatar que ciertas escuelas estaban cerradas. En algunas realizan reparaciones y en otras se preguntan dónde están los textos escolares y la merienda escolar. Recomiendan a las autoridades invertir más en la educación del país. Que se interesen un poquito más, que dejen de hacer tanta política y que inviertan, porque la educación es el alma de los pueblos, es el desarrollo de un país, y entonces ¿a cuántos años estamos con el resto, inclusive de Centroamérica, ¿verdad? Entonces estamos muy atrasaditos y sí, que nos valoren como docentes. Los desafíos son inmensos, señala este experto. Mejorar la calidad educativa, reducir el analfabetismo, brindar más acceso a conectividad digital y mejorar las condiciones pedagógicas son solo algunos de los retos. Que la escuela eleve la calidad educativa, cómo los conocimientos, los aprendizajes, los saberes se mejoran, se fortalecen. En qué entorno seguro viven los niños y niñas, los maestros, cómo ese entorno de seguridad se desarrolla en el ámbito rural como en lo urbano. Todo el tema digital, hay una revolución mundial que digitaliza el conocimiento, el acceso, la conectividad. Según Bussi, el 2023 debe ser el año para comenzar a rescatar la educación, porque en el país el nivel de escolaridad de los hondureños ronda los 5.6 años y según las estadísticas, por cada 10 estudiantes matriculados en primer grado, solo 5 llegan a noveno 8 años después. Y esto debería motivar a trabajar en conjunto a todos los sectores involucrados, pensando en el futuro y desarrollo de Honduras. Gabriela Lobo, Telenoticias. Esta semana y después de casi 3 años de pandemia se iniciaron las clases de manera presencial en la Universidad Autónoma con una matrícula de más de 80,000 estudiantes y con muchas historias que contar. No es una caminata normal en una peatonal. Son pasos firmes de decenas de jóvenes en busca de un futuro mejor que esperan encontrar en las aulas de la Universidad Autónoma, donde la vida académica resurgió de manera presencial a casi 3 años de pandemia. Ya la modalidad presencial nos permite eso, poder nosotros relacionarnos, interactuar, y eso nos va ayudando en la parte práctica de nuestra carrera. Y pues se mira un ambiente de la juventud que está en busca de ese sueño que todos los hondureños tenemos de lograr un futuro y una sociedad más justa. Al transitar por las peatonales de la máxima casa de estudios se escuchan expresiones que la UNAR revivió y se comprueba por el movimiento de estudiantes, las cafeterías, el tráfico vehicular, las pasarelas de moda y la transferencia de conocimientos de maestros a alumnos en las aulas de clases. Las clases en la universidad son mucho mejor que obviamente en línea porque se aprende mucho mejor. O sea, como mira, todos ellos están aprendiendo bastante. Sí, es necesario que la universidad vuelva a tomar vida y el alma y el corazón de la universidad son los estudiantes. Con una matrícula de 82,000 estudiantes que puede aumentar en el periodo de adiciones, actualmente en la Universidad Autónoma se encuentran muchas historias, como el caso de estas 2 jóvenes que ingresaron en la virtualidad a la universidad, compañeros durante año y medio, pero hasta ahora se conocieron en persona en las instalaciones del Centro de Educación Superior. Sí, felices porque podemos regresar a la presencialidad, a esa interacción entre compañeros, con los profesores, que por ejemplo a uno le da más pena a veces en cámara, así, en línea. Oh, así es, tanto tiempo que nos conocimos por una cámara, no es lo mismo interactuar, no es el mismo compañerismo y aquí todo es más diferente. Por ahora las clases presenciales están en un 90% según las autoridades y el horario es de 7 de la mañana a 8 de la noche. Antes de la pandemia, las clases se impartían hasta las 9 de la noche. ¿Cuándo es? Y esta semana también celebramos en Honduras el Día de la Mujer. Nos sentimos ignoradas.
Aunque este miércoles debería ser un día para reconocer el importante rol que desempeñan las mujeres en el país, la realidad es otra, porque en vez de sentirse seguras y empoderadas, las hondureñas dicen estar ignoradas y olvidadas. Aunque estemos ignoradas, hay que seguir adelante, hay que seguir de pie por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro país. Es que el desamparo de las mujeres no se puede negar. Se evidencia en los altos índices de femicidios y en una impunidad que supera el 90% de los casos. La situación es tan delicada que en promedio cada 24 horas matan a una mujer en el país y solo en lo que va del año ya se reportan 22 hondureñas asesinadas. Lo más triste de todo, dicen en Visitación Padilla, es que por más protestas que hagan, las mujeres siempre pasan desapercibidas. La invisibilidad es permanente. Es la única época donde somos bien visibles y donde se nos regala el sol, la luna y las estrellas, es cuando hay procesos electorales y se requiere el voto de las mujeres, porque somos la mayoría de la población votante. Pero en el Instituto Nacional de la Mujer aseguran que trabajan para mejorar las condiciones de vida de las hondureñas y consideran que la elección de un buen número de magistradas en la próxima corte es indispensable para comenzar a reescribir la historia de invisibilidad que rodea a las mujeres. Vamos por la tercera conquista, tener una presidenta mujer en el Poder Judicial. ¿Cuál? La que decida el Congreso de la República. La historia nos está haciendo justicia y ese poder está en deuda con los derechos humanos de las mujeres. Hay una mora judicial altísima. Queremos que esa mora judicial, por favor, el Poder Judicial la asuma y le cumpla a las mujeres. Mientras tanto, en el CONADE sugieren un abordaje más integral. Se declaran preocupados por el poco interés hacia las féminas y piden a las autoridades acciones más contundentes. Es de alta preocupación para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, pues la indiferencia con la que las autoridades gubernamentales han tratado pues estas diferentes demandas que plantean las mujeres, los diferentes sectores de mujeres a través de sus mismas necesidades. Necesidades que también incluyen más oportunidades de empleo y desarrollo, igualdad salarial, equidad de género, así como mayor participación política y en la toma de decisiones del país. En el CONADE no solo lamentan que las hondureñas sufran indiferencia hoy que es el Día Nacional de la Mujer, sino todos los días del año y que precisamente esa desatención se vuelva un círculo vicioso donde impera la violencia, los femicidios y sobre todo la impunidad para las mujeres del país. Gabriela Lobo, Telenoticias. Y en el mundo en TN5, Cristina Rodríguez nos dice que al menos 7 muertos deja un ataque terrorista en una sinagoga de Jerusalén. Bueno, no podíamos terminar este noticiero si no hablamos del 125 aniversario de Catacamas en el departamento de Olancho. Catacamas es el municipio más grande de nuestro país y celebra a lo grande sus 125 años de aniversario. Esta es la tierra florida, como la llamó el poeta y escritor Froilán Turcios. Esta es la tierra donde todo lo hacemos bien. Se cumple el 125 aniversario que nuestra hermosa ciudad fue declarada como tal y hoy hemos hecho una programación especial para celebrarlo con nuestro pueblo, con nuestra gente, porque definitivamente los catacamenses merecemos una celebración de esta naturaleza. ¿Por qué Catacamas es la tierra con encanto? Yo aquí nací y esta es la maravilla. No hay un lugar mejor en el mundo que Catacamas. Ya. Aquí tenés de todo, tenés montañas, tenés ríos, una ciudad plana. La belleza natural con la que cuenta, la calidad humana de su gente y los tesoros históricos que tiene esta tierra de Honduras. Esta es Catacamas, tierra que sabe a cariño y huele a coyol. Alex Ordóñez, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Feliz noche de viernes. Quiero iniciar presentándoles estas espectaculares imágenes, impactantes imágenes de un desprendimiento en la Antártida. Se ha desprendido un bloque de hielo como el tamaño de Londres. Para que tengan una idea, tiene una superficie de 1.550 kilómetros cuadrados y un espesor de 150 metros. Es un desprendimiento espectacular, con el deshielo,
de pues, los polos y glaciares, muy pronto podríamos tener hasta problemas para la navegación y el comercio marítimo. Los vientos se mantienen acelerados del noreste sobre nuestro territorio para este fin de semana, lo que pues hará que los vientos lleguen húmedos porque llegan procedentes del Caribe. Entonces la humedad relativa del viento se hará sentir principalmente en horas del amanecer, en horas de la noche, y no se descartan que continúen chubascos en, gracias a Dios, algunas áreas de Olancho y en zonas del litoral Caribe hondureño. Ahora, no son acumulados mayores, son pues chubascos dispersos. Mientras, pues vamos a cuidarnos también de la insolación. Hay periodos de mayor calentamiento de la superficie y también donde los rayos ultravioleta del sol son peligrosos, así que hay que protegerse. Para este fin de semana, entonces, nos quedamos con una condición semiestable, mientras en algunos sectores, pues continúa el efecto justamente de este frente frío número 27 que se está disipando al norte de Guatemala, pues las corrientes de bajo nivel seguirán arrastrando humedad que se hace más sensible en los extremos del día, con temperaturas de 28 y 29 grados en el litoral para este fin de semana, entre 11 y 20 en la región occidental. En sectores del Empira pueden subir hasta 27, entre 14 y 27 aquí en el centro, 36 en la zona sur y la región oriental con máxima de 28. Y cierro con este mensaje: la consolidación de la paz debe basarse en los cimientos del desarrollo inclusivo y sostenible, dice la ONU, porque a mayor desigualdad, a mayor escasez de recursos, entonces las cosas se pueden poner graves a nivel de temas sociales en todo el planeta. Cuídense mucho este fin de semana. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Y son noticias porque sean noticias positivas. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5, recordándole que Ramón Matute y su equipo periodístico los sábados comienzan TN5 matutino a las 6:30 de la mañana. Este sábado, 6:30 TN5 matutino. Buenas noches. Al cumplirse hoy el primer año del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, Amnistía Internacional afirma que es momento de ver resultados. Hondureños reconocen la precariedad heredada por el presente gobierno, pero exigen resultados para el 2023. Monseñor Ángel Garachana pide a los diputados no dejarse comprar para elegir a los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. Extraditan a Estados Unidos al hondureño Michael Powery Good, acusado por delitos de narcotráfico. Ministerio Público investiga la muerte de la popular jirafa Big Boy en el zoológico Joya Grande.